גדול. כמה טוב שיש מחר. כמה טוב. לקום כל פעם מחדש ולהתפלל ולהודות לבורא עולם. בין הלשלכת לא מוצא נתיב, כמה עננים אינם מראים סימן, איך עבר החורף וכבר באביב, השעון אינו מרפה וכך הזמן. טוב, גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא אכתוב שיש מחר. גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא מחר. כך עם החיים הכל נראה פשוט, קם כל בוקר ויוצא אל התפילה, יום אחד שמח, השני נחות, מה לעשות? כל אחד רוצה מה שהשם נתן, אבל אני רוצה לשמוע אתכם, שירו לי! Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema lo oculto en la primera palabra de la Torah, Bereshit. Bien, hoy vamos a estudiar el principio que en hebreo es Bereshit. Esta es la primera palabra que aparece en la Torah, pero ¿qué está oculto detrás de esta palabra? La palabra Bereshit es la primera palabra del primer verso que aparece en el primer libro de toda la Torah. Por consiguiente, ya todos sabemos que el primer verso dice: Bereshit bara Elohim Aleph Tav Ha Shamaim Be'et Haaretz. Entonces, han traducido esto al español de la siguiente manera: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Bien, esta palabra Bereshit tiene una raíz, porque todas las palabras en hebreo tienen una raíz de 2 o 3 letras que las identifican. Y en el caso de la palabra Bereshit, se identifica con la raíz de 3 letras que son Resh, Aleph y Shin. Y estas 3 letras forman la palabra Rosh, cabeza. Cabeza y principio tienen la misma raíz, porque el principio es la cabeza de algo. Cuando yo veo las palabras cabeza y principio, entonces puedo entender muchas cosas más, porque todos los principios, según la Torah, no son cualquier principio. Veamos unos ejemplos. El principio de los cielos y de la tierra, el principio del hombre, el principio del pecado, el principio del primer sacrificio, el principio del pueblo de Elohim, el principio del sacerdocio, etcétera, etcétera. Todos estos principios son la cabeza de aquello que va a comenzar. Ahora, ¿qué significa la cabeza o Rosh en hebreo? Cuando nosotros observamos a nuestra cabeza, observamos que en la cabeza está potencialmente todo lo que ocurre con la persona. Y esto significa que en mi cabeza está, por ejemplo, el movimiento de las manos, de las piernas, de los brazos y de todo el cuerpo, porque es la cabeza la que ordena a todo el cuerpo.
En mi cabeza está la vida. En mi cabeza está lo que me va a permitir hablar. En mi cabeza está lo que me va a permitir moverme. En fin, muchas otras cosas más. En la cabeza está la esencia de toda la continuación de lo que sea. Por lo tanto, la relación entre principio y cabeza solo existe en el hebreo, porque en el idioma español, principio y cabeza son palabras totalmente diferentes. En los principios de las cosas está potencialmente todo el resto. Y así como empiezan las cosas, así también se marcará una especie de patrón para la continuación de ese principio. Por lo tanto, cuando la Torá nos está hablando del principio de la creación, realmente nos está hablando de un patrón que va a marcar la historia o la continuación de esa creación. Por lo tanto, hay que prestarle muchísima atención a lo que vamos a leer a continuación. Y dice así: Bereshit bara. Estas dos palabras en español nos dicen en el principio creó, pero en el hebreo se lee en el principio del crear. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque podemos entender que en el principio del crear los cielos y la tierra, es decir, en el momento del crear Elohim, los cielos y la tierra, vemos que la tierra estaba desordenada y vacía. Vamos a leer los versos 2 y 3 de Bereshit 1. Dice así: La tierra estaba sin forma y vacía. La oscuridad cubría la superficie del abismo y el aliento de Elohim se movía sobre la superficie del agua. Elohim dijo: que haya luz, y hubo luz. Entonces, en el principio del crear Elohim los cielos y la tierra, ese es el concepto o patrón general, y la tierra vana y vacía, y la luz, y toda la obra de la creación son los detalles de ese concepto principal y general. Por lo tanto, en el principio del crear había ya un patrón, y ese principio va a guardar potencialmente todo lo que va a haber durante la historia de la creación. ¿Y qué va a haber durante la historia de la creación? Algo sumamente muy importante. Veamos. El verso 2 dice: la tierra estaba sin forma y vacía. En otras palabras, había caos. Pero si vemos esto con mucha claridad, nos damos cuenta que a partir del verso 3 se empieza a rectificar este caos. ¿Y cómo se empieza a rectificar todo este caos? Con el principio de la luz, porque antes no había luz, pero ahora ya hay una luz que se separa de las tinieblas. Dice el verso 4 lo siguiente: vio Elohim que la luz era buena y separó la luz de la oscuridad. Luego entonces nos dice la Torá que había mucha agua, en la cual nada se podía parar. La escritura dice que nuestro Elohim separa las aguas de las aguas, o sea que pone en un lugar los mares y en otro lugar la tierra seca para poder ser habitada. Luego se crean los animales, etc. Lo que vemos aquí es que de alguna manera ese caos empieza a tomar un orden. Es decir, el hecho de que en el principio
estuviera potencialmente grabado como patrón en la creación, que primero tuvo que haber caos y ese caos tuvo que ser ordenado, nos habla de cómo va a ser la historia de este mundo. Ahora, también esta historia nos habla de que este caos se está ordenando todo el tiempo. Por eso, la frase hebrea que dice Tikkun Olam en hebreo, en español significa el mundo de la rectificación, porque siempre se está rectificando algo que está mal en este mundo. Y esto no es nada más así porque sí, sino porque ya desde el principio estaba grabado ese patrón y todo eso nos dice la palabra Bereshit. Tómate unos segundos, mi amada y mi amado, y visualiza este mundo en tu cabeza. ¿Qué es lo que ves? ¿Y cómo ves a este mundo? ¿Consideras que hoy en día se está rectificando este mundo? Bien, comencemos con la primera pregunta. ¿Qué ves y cómo ves a este mundo? Yo veo a este mundo inmerso en un profundo caos. ¿Y por qué lo veo así? Porque si vemos a nuestro alrededor, vemos mucha pobreza, sufrimiento, enfermedades, promiscuidad sexual, adulterios, terremotos, inundaciones, contaminación mundial, destrucción de la tierra, guerras, pandemias y un sinfín de etcéteras. Y todo esto que vemos y que estamos viviendo, todo esto es un caos. Y este mundo está viviendo completamente en tinieblas. Vamos a ver qué fue lo que dijo nuestro Mashiach Yeshua en el libro de Mateo, capítulo 24, versos del 6 al 8, que dicen: Ustedes oirán el rugido de guerras y las noticias de guerras lejanas, pero no se asusten. Estas cosas tienen que acontecer, pero el fin no llegará aún, porque la gente peleará uno contra otro. Naciones harán la guerra una contra otra. Habrá hambruna y terremotos en varias partes del mundo. Todo esto será solo el comienzo de los dolores de parto. ¿Qué vemos aquí? Que nuestro Mashiach Yeshua advirtió de todo esto que ya está sucediendo. Por consiguiente, este es el patrón del caos y oscuridad que se anunció desde el principio, Bereshit. ¿Y por qué el mundo sigue en este caos y oscuridad? Vamos a ver qué fue lo que dijo el Sheliach Yohanan. Vamos al libro de Juan, capítulo 3, verso 19, que dice: Ahora, este es el juicio. La luz ha entrado en el mundo, pero la gente amó las tinieblas más que a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran perversas. Entonces, la luz de la que nos habla el verso 3 de Bereshit vino para alumbrar a toda la humanidad, pero la gente amó más las tinieblas, la oscuridad, el caos. Por eso el mundo sigue viviendo en un total desorden y caos. Yo creo que esto responde entonces nuestra primera pregunta. Vayamos a la segunda pregunta. ¿Consideras que hoy en día se está rectificando este mundo? Si tu respuesta fue que sí, yo estoy de acuerdo contigo. La cuestión es, ¿de qué manera se está rectificando este mundo? Pues se está rectificando a través de la luz, como fue en un principio. Y todos sabemos que esta luz es Yeshua,
y que Yahshua a su vez es la palabra de nuestro Abba Yahweh hecha carne, porque Yahshua es la Torá viviente. Por consiguiente, este mundo está actualmente en el proceso de rectificación, en el cual tú y yo formamos parte de esta rectificación a través de llevar la palabra de nuestro Adón a aquellos que no la conocen. ¿Se acuerdan que dijimos que hay un patrón general en Bereshit y que todo lo demás son los detalles de ese concepto general? Bien, nosotros entonces formamos parte de esos detalles de rectificación de este mundo. Cada vez que tú y yo llevamos las buenas noticias de nuestro Adón, nosotros estamos en esos detalles que empiezan a rectificar a este mundo. Mucha gente está rectificando sus vidas a través de la Escritura. Muchos han dejado el caos y las tinieblas para venir a la luz verdadera. Pero como dije anteriormente, este mundo está apenas en el proceso de rectificación, el Tikkun Olam. Pero esta rectificación completa solo se llevará a cabo cuando venga nuestro Mashiach Yahshua por segunda vez y alumbre a todo el mundo con su luz admirable, porque este mundo volverá a estar en completa oscuridad. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Mateo, capítulo 24, verso 29. Dice así: pero inmediatamente después de la tribulación de esos tiempos, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar. Bien, volvamos entonces a leer lo siguiente en Bereshit 1:2, que dice: la tierra estaba sin forma y vacía, la oscuridad cubría la superficie del abismo. Repito, este mundo actualmente vive en un gran caos y en una gran oscuridad. Ahora veamos lo siguiente en Bereshit 1:3, que dice: entonces Elohim dijo, sea la luz, y hubo luz. Esta luz todo el mundo la volverá a ver, tal y como fue en un principio. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 7. Dice así: miren, él viene con las nubes, todo ojo le verá, incluyendo aquellos que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra estarán de luto. Sí, amén. Entonces, esta luz volverá a iluminar a este mundo, ya que nuestro Abba, por medio de su Mashiach Yahshua, separará nuevamente la luz de las tinieblas, tal como lo vimos en Mateo 24:29. Y en el milenio ya no habrá caos ni tinieblas, porque la luz verdadera nos alumbrará desde el monte Sión, desde Jerusalén. Con la segunda venida de nuestro Mashiach Yahshua, este mundo será rectificado por completo. Como podemos ver, tuvo que haber entonces en un principio un caos y oscuridad para que después pudiera venir la rectificación. Hoy en día, como ya dije, y perdón por ser tan repetitivo, este mundo vive en un caos tremendo. Pero estoy completamente seguro de que la rectificación a ese caos y oscuridad no tardará mucho en llegar. Nuestro Mashiach Yahshua dijo lo siguiente en el libro de Juan capítulo 8, verso 12. Dice así: Yahshua les habló de nuevo: yo soy la luz del mundo. Todo el que me siga nunca andará en oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. Nuestro Abba Yahweh es el principio y cabeza de todo. El Sheliach Shaul sabía perfectamente todo esto, por eso escribió lo siguiente en el libro de Primera de Corintios 11:3, que dice:
Pero quiero que entiendan que la cabeza de todo hombre es el Mashiach, y la cabeza de toda mujer casada es su marido, y la cabeza del Mashiach es Yahweh. Por consiguiente, nuestro Abba Yahweh es el Rosh, cabeza y principio de todo. Vamos a ver esto en el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 8, que dice: yo soy el Aleph y la Tav, dice Yahweh. Entonces, si verdaderamente creemos que nuestro Abba Yahweh es la cabeza de Yeshua, entonces estamos aceptando voluntariamente que Yeshua es nuestra cabeza. Por consiguiente, ya no vivimos bajo el caos ni bajo la oscuridad de este mundo. ¿Por qué? Por lo que dice el siguiente verso. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, que dice: pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim del Rey, una nación Kadosh, un pueblo para Yahweh poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Y nuestro Mashiach Yeshua dijo lo siguiente en el libro de Juan capítulo 9, verso 5. Dice así: mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Nuestro Mashiach Yeshua estuvo físicamente en este mundo solamente por 33 años, pero la gran mayoría no aceptó su luz, porque amaron más las tinieblas, como lo vimos en el libro de Juan 3:19. Pero vendrá el tiempo donde su luz nos iluminará por completo. Vamos a ver esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 23 y capítulo 22, verso 5, que dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de la luna que resplandezcan sobre ella, porque la Shejiná de Yahweh le da luz y su lámpara es el Cordero. La noche ya no existirá, de modo que no necesitarán la luz de una lámpara ni la luz del sol, porque Yahweh Elohim alumbrará sobre ellos, y ellos reinarán como reyes por siempre y para siempre. Entonces, estos versos nos dicen que esa luz que existió desde Bereshit, desde un principio, volverá a alumbrar a todos. Aquí podemos entonces comprobar que el caos y las tinieblas ya no existirán jamás. ¿Por qué? Porque a ese caos se le dio un orden, y así como en un principio esa luz fue separada de las tinieblas y del caos, de la misma manera esa luz que es nuestro Mashiach Yeshua, Él rectificará todo ese caos. Ya no habrá más tinieblas ni caos, sino que la luz eterna alumbrará sobre todos nosotros. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torah. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias, y nos dé su Shalom. הגדול והדלקת אור בתוכי, ילד שכולו אהבה וחום עם חיוך בתוכן. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. תודה רבה בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad.
e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torá. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ציפור שמריעה אל טוב,